Ciudad Evita, Dios te bendice, buenos días. Hoy, domingo 26 de septiembre, estamos despidiendo el mes de la primavera, el mes en que reverdecen los jardines y por supuesto que nos van a acompañar los pájaros que están con sus crías, las flores, después vendrán los frutos cuando nos acerquemos al verano. Pero también septiembre es el mes, que lo vine diciendo domingos anteriores, que se menciona la Biblia, que se recuerda la Biblia, que se alienta a leer la Biblia. Es el mes de la Biblia. Tanto católicos como evangélicos en Argentina hemos coincidido en fijar este mes para proclamar que la Biblia es la palabra de Dios y hacer el énfasis debido. Ahora, ¿qué es la Biblia? 27 libros en el Nuevo Testamento y un poco más en el Antiguo Testamento. Y no es como un libro cualquiera. Normalmente los libros tienen la firma de un autor y la edad de las personas es del orden de los 100 años y así que se tiene que escribir en un tiempo menor. Pues la Biblia no. La Biblia tiene muchísimos autores y se escribió algo así como 1500 años, pero registra por el registro oral o por la historia contada, especialmente en el pueblo de Israel, unos 1000 años anteriores al momento primero que escribe. En el caso Moisés es el que más escribe. Después, en el tiempo de los reyes, especialmente Salomón, no solo el mismo autor de los salmos, de los proverbios, que serían David, Salomón, sino que también algunos autores menores, llamémosle así, pero por un gran, especialmente en Salomón, un gran anhelo literario de conservar la palabra de Dios en ese momento, juntan varios escritos que son lo que hoy tenemos los salmos, que en aquel momento era el libro de cánticos del pueblo de Israel. ¿Qué nos relata la Biblia? Como relato histórico, ya esto por revelación divina, nos cuenta cómo se creó nuestro planeta Tierra. De la inmensidad de la expansión de los cielos algo se insinúa, pero no hay detalles. No es un libro científico en el rigor de que nuestras ciencias hoy investigan. Y lo que sí nos dice es que hay un Dios creador. No nos explica a Dios la Biblia, porque Dios es inexplicable. Solo nos cuenta de su quehacer y especialmente en relación a la humanidad, a la creación, a los animales, pero el ser humano es el ser creado a imagen de Dios y que de alguna manera es el eje de la creación de Dios. ¿Qué más nos cuenta la Biblia? El objetivo de la Biblia es mostrarnos que hay un Dios perdonador, un Dios de misericordia que quiere que el ser humano, que la humanidad se reconcilie, que nos reconciliemos de uno a uno con Dios Padre a través del perdón que nos otorgó Jesucristo en la cruz. Fue una historia, una revelación progresiva. Primero, escrito el Antiguo Testamento especialmente para el pueblo judío, el pueblo de Dios. Había muchas naciones, pero Dios eligió un pueblo, Abraham primero como patriarca, y le dio promesas en cuanto a que sería un pueblo, y efectivamente ese pueblo existe.
El objetivo es mostrarnos el plan de Dios de reconciliarnos consigo mismo, porque evidentemente estamos caídos. Ahora, te preguntarás, y quizás a veces surgen las dudas, ¿todas las Biblias son iguales? Católica, evangélica, protestante, etc. Pues te diré una cosa. En el Nuevo Testamento son idénticos. 27 libros, todas las Biblias los tienen a los mismos 27 libros. El Nuevo Testamento se escribió de Jesús en adelante, especialmente el accionar de la Iglesia. Se terminó de escribir ahí al año 100 de nuestra era. Por supuesto que las traducciones que tenemos hoy son frescas, se han traducido a casi todos los idiomas conocidos del mundo y se sigue intensificando traducir a los idiomas maternales de algunas tribus perdidas que aún no tienen la palabra escrita, pero está en el corazón de Dios y en el corazón de personas que le seguimos, que haya especialistas en lenguas y a su vez ofrendantes para que la Biblia esté disponible a un precio accesible o barata, a veces regalada, a veces al precio de impresión, porque no es un libro cualquiera. Es el libro de Dios. Y sí es verdad que en el Antiguo Testamento tenemos algunas diferencias de libros, entre algunos libros más tienen las traducciones católicas, pero ¿sabes una cosa? Esos libros aparecen por una cuestión de los judíos que estaban en Jerusalén, los que no estaban en Jerusalén porque habían sido perseguidos. Unos los aceptaban como inspirados, otros no, y en ese desacuerdo o acuerdo es que algunos libros han quedado fuera en considerarlos como inspirados por Dios, pero en el Antiguo Testamento. Pero como la revelación perfecta es Jesucristo, en el Nuevo Testamento coincidimos. Así que te animo a estudiarlo, te animo a buscarlo y sí como recuerdo de nuestro idioma español, la primer Biblia impresa, Gutenberg imprimió la primera Biblia, no en nuestro idioma. El apellido nos dice un poco en qué idioma hizo esa Biblia, pero después, pocos años después, aparece la Vulgata Latina por un lado, pero también aparece lo que se conoce como la Biblia del oso. ¿Y por qué el oso? Porque en su tapa tiene un oso trepado a un árbol comiendo la miel de un panal de abejas. Ese dibujo, de alguna manera, quería ilustrar lo apetecible que es tener la Biblia. Era la intención de los escritores de ese momento, de los traductores. Ya la Biblia estaba hecha, estaba definida, simplemente que lo anterior eran manuscritos, y esta sería la primera Biblia con imprenta, que, repito, tenía en su tapa un dibujo de un oso. Hoy es una pieza de colección, con alguna curiosidad, con mucho valor como pieza de colección, porque tiene muchos años y porque si nos pusiéramos a leerla, en realidad está escrita en un español de 500 años atrás. No es lo mejor para leerlo hoy. Por eso es que tenemos distintas versiones. Y te animo a que en la computadora, en el celular, tengas la Biblia en el lenguaje más sencillo que puedas tener hoy. Por 1970, 60, 70, en el 60 se hizo la traducción a lo que se llamó Dios llega al hombre. Era en un lenguaje español del Río de la Plata. Primero el Nuevo Testamento y después la Biblia completa. Hoy tenemos traducciones con un lenguaje aún más accesible a nuestro español del día a día, que tiene sus cambios, ¿no? Pero ¿qué es la Biblia? Es el libro de Dios, escrito por muchos autores
que escucharon la voz de Dios. Por eso coincide. Por eso lo que en un momento está profetizado, por ejemplo, por Isaías, 500 años antes de Cristo, se cumple y lo registran los apóstoles en los evangelios como lo que escribieron 600 años profetizando y como que se cumple tanto en la anunciación del niño Jesús, en el Cántico de los Ángeles, la persecución que Herodes hizo, etcétera, etcétera. No quiero abundar, pero sí te quiero animar a que busques la Biblia, que la leas, que busques sabiduría de Dios para entenderla, porque la Biblia es útil, tanto para el día a día de la vida como para la eternidad, porque nos muestra el camino a Dios, que es Jesús. Y ahora sí, vamos a los yo soy de Jesús, y el yo soy que quiero hablar hoy es el yo soy la luz del mundo. Para los israelitas, cuando salieron del desierto, y esto nos lo registra el Éxodo, uno de los libros escritos por Moisés, de los primeros libros, primero Génesis y después Éxodo, en el capítulo 13, versos 17 al 22, nos relata que desde que salieron de Egipto, que estaban en esclavitud, y anduvieron por el desierto, durante el día había una nube que guiaba al pueblo por donde debían ir. Y si Dios decía, deben quedar acá un tiempo, también la nube se detenía. Y por la noche había una columna de fuego, una luz, que de alguna manera los guiaba, sea que tuvieran que marchar durante la noche, o sea que tuvieran que quedarse, pero de alguna manera ese fuego, que era Dios, los estaba diciendo, yo estoy aquí. Los estaba guiando, aun cuando estuvieran quietos. Por eso, cuando Jesús va a revelar yo soy la luz del mundo, y se lo dice a israelitas de corazón, ellos tenían en su mente esta historia registrada por Moisés y repetida también de padres a hijos, de que cuando el pueblo se estaba formando como nación, cuando peregrinaron por el desierto, Dios estaba presente como luz. Pasemos ahora al Evangelio, pero antes oremos para pedirle al Señor que Él nos ilumine para lo que debamos leer, para lo que debamos entender, y también oramos por aquellos que pueden estar en alguna dificultad. Señor, hemos de estudiar tu palabra, hemos leído que eres la luz del mundo, pero ilumina, Señor, nuestras mentes, nos desprendemos de todo prejuicio en cuanto a conceptos adquiridos que no sean los correctos de tu palabra, para que realmente tu palabra nos hable a nuestra mente, a nuestra razón y también a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, está tú con cada uno de los participantes de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice que una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él estaba siendo como maestro, estaba enseñando, además de hacer los milagros que hacía, de las sanidades que nos registra la palabra, también estaba enseñando. Y en este caso está rodeado de conocedores de la palabra en cuanto a Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Dice que ahí le rodeaban fariseos, cumplidores estrictos de la religión de Moisés. Aunque sabemos que la palabra nos suena mal, porque es como un sinónimo del que
hace ciertos ritos, pero que en su corazón no está con Dios. Bueno, muchas personas eran así. Muchos. Hoy conocemos de Dios y no nos pegamos a Él. Pero bueno, sigamos. Jesús nos quiere alumbrar. Y por eso les dice esta palabra: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá guía. Y por otros pasajes y por este sabemos que la guía, la luz de Jesús, es luz para lo que debo hacer mañana, para lo cotidiano, y también es luz para la eternidad, porque me muestra el camino al Padre, Dios Creador, y me permite pedirle perdón y disfrutar de la eternidad. Pero bueno, en ese encuentro, los que le rodeaban a Jesús le hicieron algunos cuestionamientos. Tú te presentas como tu propio testigo, le dicen estos religiosos de su tiempo. Y entonces Jesús les va a decir, según la ley humana de este tiempo, del tiempo de Jesús, con 2 testigos que digan una cosa es suficiente para aseverar algo que se esté afirmando o para denunciar algo que se esté denunciando. Y entonces Jesús les va a decir, yo tengo esos 2 testigos. Leo un poquito más adelante, verso 18. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, se presenta Jesús. Y el Padre que me envió también da testimonio de mí. El Padre y Jesús una sola cosa son. Por eso hablamos muchas veces de Trinidad. Y cuando Jesús se va a ir de la tierra, Él dice, enviaré el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo está hoy en la tierra, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Algo a veces difícil de explicar, pero no es tan difícil de aceptar. Dios está presente, es creador, es redentor. Y el que vino a presentarse en cuerpo humano es Jesús, el Hijo, y que sufrió por mis pecados y por los tuyos. Con lo cual se cumplió aquello de que quien peque tendría que morir, quien peque tendría que sufrir, pero no sufrirás vos ni sufriré yo, si le pedimos perdón a Jesús, porque Él ya sufrió en la cruz siendo el justo, siendo el que no tenía pecado. Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Por eso, esto de que Jesús es la luz, si bien hoy no le vemos, Jesús ascendió al cielo en cuanto a cuerpo visible, pero tenemos el Espíritu Santo obrando en la iglesia, obrando en cada persona, en primer lugar llevándonos al arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios, y en segundo lugar a saber cuáles verdades de la palabra, de la Biblia, son las que tenemos que aplicar para nuestra vida. El pasaje es bastante largo y Jesús les dice que, les vuelve a repetir en versos un poquito más adelante, que Él es la luz y que lo creeríamos, o lo creerían ellos, los que le rodeaban en su momento, con preguntas y con dudas, que lo creerían porque Él testificaría. Testificaría tanto en la cruz como en la resurrección, de que Él es Dios. Y por eso es que hoy podemos creer que Jesús es la luz. ¿Aceptas que Jesús alumbre tu camino? Tu camino temporal, el día a día, el que hago mañana. Y también que Jesús ilumine tu camino eterno. ¿Qué será de mi alma cuando deje este mundo? Jesús tiene respuesta para esos 2 interrogantes que son vitales para todo ser humano. Te invito a que le busques
le encuentres. Que con tus palabras les digas: Señor, necesito que me ilumines. Necesito que me perdones porque también me reconozco pecador. Y creo que eres la luz del mundo. Y eres mi luz en particular. A su nombre, gloria. Hasta el próximo domingo. Continuaremos siempre haciendo estos pequeños grabados de 15 minutos y estaremos en tu casa todos los domingos, aun cuando se está permitiendo y estamos pudiendo volver a reunirnos, porque ya tenemos bastante libertad en cuanto a problemas de contagios. Que el Señor te bendiga. Nuestros teléfonos están siempre disponibles para cualquier pregunta que tengas, para pasarnos un motivo de oración, para contarnos de tus dolores. No te quedes solo. El Señor quiere alumbrarte. Y también ha puesto la iglesia como parte de su presencia para que te acompañemos, sea gozándonos en tus logros o abrazándote cuando estés triste. Al nombre de Jesús sea la gloria. Hasta pronto.